Buen día a todos los presentes. Esta es la unidad número 4. Soy Blanca Rosa Calero. Vamos a hablar sobre el procedimiento. Esto es en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. El contenido temático corresponde a las obras literarias, artísticas, musicales y audiovisuales. Esto está contemplado en la norma, ¿ya? Y está vinculado a la protección de estas obras, ¿ya? Dentro del derecho de autor y derechos conexos, porque estas obras literarias, artísticas, musicales y audiovisuales son creaciones del intelecto humano y tienen una autoría, ¿ya? Los objetivos a tomar en cuenta y a valorar, ¿ya? Son la importancia de la propiedad intelectual como un derecho inherente a los derechos de autor, de los autores y los diseñadores, que ustedes conozcan cuál es el marco jurídico de protección de estos derechos y que además de ello ustedes apliquen lo que es las normas APA, porque de esa manera están protegiendo y reconociendo la autoría ya a los autores, valga la redundancia, sobre una obra, y es importante que haya un equilibrio entre los autores o titulares de obra protegida y el derecho a la cultura como tal de forma general, que está vinculado a la biblioteca, los archivos públicos en este caso. ¿Ya? Tenemos también que en la norma APA se necesita hacer una cita textual, ¿ya? Incluyendo una página, un rango. Esto es para reconocer cuando uno hace una cita textual de una obra escrita por un autor, se debe identificar, hay un procedimiento para identificar y de esa manera se reconoce, ¿ya? A través de ese mismo formato y la cita textual se está reconociendo quién es el autor, cómo se llama la obra, en qué página está, cómo es el libro, ¿ya? La edición, ¿ya? Cómo está identificado el autor cuando hablamos de los apellidos del autor, el nombre, el año de la publicación, el número de capítulo, ¿ya? Cuando hablamos de cita textual, en paréntesis basadas en páginas de un libro, en este caso, estamos hablando, aquí tenemos ejemplo en esta presentación, cómo se deben de hacer. Cuando hablamos de cita textual narrativa basada en un rango de páginas de un libro, aquí está un ejemplo, mientras que Pérez 2009, pp.55-57 reportó resultados similares en 1995, y fue solo. Esta es una forma basada en un rango de páginas de un libro, igual. Aquí también cita textual en paréntesis del capítulo del libro. La idea inicial para el estudio piloto nació durante un retiro de laboratorio, entre paréntesis Pérez, 2009, capítulo 3, ¿ya? Cita textual narrativa en el capítulo de un libro. Aquí se establece el ejemplo vivo, ya cómo se debe citar en norma APA, respetando lo que es el reconocimiento del derecho moral al autor en este caso. Asimismo, también cuando hablamos de obras, ¿ya? La ley establece que la obra es el objeto de protección del derecho de autor. Esta obra, según lo que establece la ley, puede ser literaria, artística o científica desde el momento de su creación, pero se debe expresar en cualquier medio o soporte, ¿ya? Y este debe ser original, soporte material. La idea no se protege como tal. La idea pueden cambiarse, modificarse, ¿ya? Pero sí, esa obra que está plasmada en un soporte material, llámese cuadro, llámese libro,
llámese historieta, ya, llámese revista, ¿ya? Ahí, ese sí, y que sea original sobre todo, por supuesto, ¿verdad? Ese sí merece el reconocimiento y la protección como quién es el autor y quién escribió la obra. Ahí hay derechos morales, como hablamos anteriormente, y derechos patrimoniales que se deben de reconocer a ese autor. La percepción de una obra puede ser directa, visual, por ejemplo, o requerir de algún dispositivo o procedimiento técnico para plasmar esa obra, ¿ya? Entonces ya cuando está plasmada en ese dispositivo o procedimiento técnico, ya ahí hay una protección jurídica, ¿ya? El convenio de Berna, que es un convenio internacional base en derecho de autor, en el artículo 2 establece que los términos obra literaria y artística comprenden lo que son las producciones en el campo literario, científico o artístico, cualquiera que sea el modo y la forma de expresión. Es ahí donde hablamos del soporte material de esa obra, que puede ser en un libro, en un folleto, un escrito, manuscrito, ¿ya? Las conferencias, locuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, pueden ser dramáticos o dramáticos musicales, las obras coreográficas, las pantomimas, ¿ya? Las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas, estas son obras audiovisuales, ¿ya? A las cuales se asimilan, ¿ya? Como obras expresadas por procedimientos análogos o cinematografía, ¿ya? Las obras en dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, esto tiene que ver también la litografía, la obra fotográfica, que esto tienen que ver que se asimilan a las expresadas por procedimientos análogos o fotografía. Ustedes saben que la fotografía se puede plasmar de diferente manera, ¿ya? La representación, las obras de artes plásticas aplicadas, como las ilustraciones, los mapas, los planos, los croquis, las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, a la arquitectura y la ciencia, entre otros. Ya, estas son obras literarias y artísticas. ¿Ya? Aquí también la ley, ya dijimos que protege al autor como tal, pero también protege la creación de ese autor, ¿ya? Cuando va plasmada en un soporte, en una forma de expresión, ¿ya? Esto tiene que ser, aquí como referíamos, no tiene que ver, no incluye la idea porque pueden ser se pueden modificar, cambiar, y es importante distinguir entre obra protegida y su soporte material. ¿Por qué? Porque ese soporte material es el objeto incorporal, es la creación del intelecto y es donde se plasma esa obra, donde se incorpora esa creación del intelecto, ¿ya? Que además de eso es un derecho de propiedad ordinaria dentro de la propiedad intelectual. O sea, usted puede, el autor puede heredar a sus familiares, ¿ya? Una obra protegida, ¿ya? A través de un testamento, una cesión de derecho, ¿ya? Puede perfectamente heredar esa obra protegida, ¿ya? Y es un derecho inmaterial, ¿ya? Y ese soporte material es un bien, es un objeto incorporal, ¿ya? Por ejemplo, aquí hablamos de la propiedad sobre un cuadro. El cuadro es una obra pictórica, ¿ya? Los derechos de autor recaen sobre la creación inmaterial, o sea, la obra como tal, la pintura, ¿ya? Que realizó el autor. Esos son derechos morales, ¿ya? Además de ello,
ese autor puede vender ese cuadro a un tercero, pero él sigue siendo el titular de ese derecho de la propiedad intelectual, ¿ya? Y recae sobre la obra en la medida que no lo haya transmitido. ¿Por qué decimos esto? Porque si él lo cedió a su heredero, ya él cede derechos patrimoniales, no derechos morales, ¿ya? Ese tercero, ¿qué es lo que obtiene sobre esa obra pictórica, ese cuadro? Derechos patrimoniales, no derechos morales. Los derechos morales se preservan siempre, esto es toda la vida del autor, no son irrenunciables e inalienables, ¿ya? Aquí tenemos también que esto también va vinculado con ustedes como los que estudian diseño gráfico y el derecho de autor, porque por ejemplo las esculturas, pinturas, los grabados, fotograbados, litografías que también realizan los diseñadores, ya las historietas ahí realizan gráficos, cómicos en una obra plástica en general, inclusive en una obra de arquitectura, los proyectos, los ensayos, los bosquejos, ¿ya? En este caso los planos, las maquetas, los bosquejos, los diseños de obras de arquitectura, los mapas, las figuras tridimensionales referidas a la geografía, topografía. En general, también allí pueden participar diseñadores y ellos también, y ustedes como diseñadores tienen derecho a exigir el respeto a la integridad de esa obra y puede oponerse a cualquier transformación o deformación que sobre la misma se realice, ¿ya? Esto, aunque hubiera cedido los derechos de la explotación sobre la obra, estos son derechos patrimoniales, aunque lo hubiera cedido a través de un contrato, no significa que el que adquiere esos derechos a través de ese contrato puede mutilar, deformar, cambiar esa obra sin autorización del autor, del diseñador, del creador en este caso. Dice que la ley de derecho de autor le otorga al creador del diseño gráfico el derecho a controlar cómo utilizar su obra. ¿Ya? Esto significa que nadie puede copiar, reproducir, distribuir o exhibir públicamente esa creación sin el permiso expreso del autor. ¿Ya? Para decirlo en una frase, una obra gráfica no es de quien la paga, sino de quien la realiza. El autor puede ceder sus derechos en un tiempo a un tercero para que use esa obra. Aquí concluimos, muchas gracias, esto ha sido todo por el momento.